Arropé con cuidado a mi hija Sofía con su mantita suave mientras se movía un poco en su cuna. Su manita se abría y se cerraba antes de volver a dormirse plácidamente. Por un instante, el mundo se sintió tranquilo, seguro. Esa sensación era rara últimamente, pero cada vez que la miraba, me sentía enraizada de nuevo, como si tuviera algo verdaderamente valioso por lo que luchar. Sofía acababa de cumplir 1 año, y todavía me asombraba lo pequeña que era y cuánto había transformado mi vida. Cuando supe que estaba embarazada, no pensé mucho en lo que implicaría criar a un hijo. Pensaba en zapatitos diminutos, risas, cuentos antes de dormir. Pensaba en amor. Lo que no imaginé fue lo pesada que se sentiría la responsabilidad cuando cayera por completo sobre mis hombros. En ese entonces, no me preocupaba nada de eso. Tenía a Jason. Él me había convencido de que estábamos listos, más que listos, para formar una familia. Aún puedo escuchar su voz: los hijos son el mejor motivo, Olivia. En cuanto tengamos uno, yo voy a dar el paso. Lo haremos juntos. Le creí. Quería creerle. Jason era quien tenía más prisa por tener un bebé. Yo pensaba que tal vez deberíamos esperar, encontrar un mejor departamento, ahorrar un poco, incluso dejar que yo me estableciera como maestra primero. Pero Jason ignoraba esas preocupaciones con una risa ligera y un brazo alrededor de mi cintura. Muchas familias empiezan con poco. Lo vamos a lograr. Confía en mí, Liv. Este es el momento perfecto. Y confié en él. Le confié todo. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto anhelaba tener una familia, y todo por cómo crecí. Mi mamá murió al darme a luz y mi papá eventualmente se volvió a casar. Su nueva esposa, Margaret, al principio intentó llevarse bien conmigo, pero después de tener sus propios hijos, su atención se centró por completo en ellos. Yo me convertí en la extra, a la que le pedían cuidar a los niños, limpiar, hacerse a un lado cuando necesitaban espacio. Mi papá no lo veía, o tal vez no quería verlo. De cualquier forma, aprendí desde muy joven lo que se siente ser innecesaria en tu propia casa. Tal vez por eso las promesas de Jason significaban tanto para mí. Él me hizo sentir deseada, elegida. Yo anhelaba un lugar donde estuviera en el centro del amor de alguien, un lugar donde mi hija creciera sabiendo que era amada, no dejada a un lado. Esa noche, mientras observaba a Sophie respirar suavemente, pensé en lo ingenua que había sido, en lo rápido que los sueños pueden desmoronarse. Pero también pensé en lo fuerte que me había vuelto desde que esos sueños se rompieron. Sofía aún no sabía nada de eso. Solo sabía que yo era su mamá y que estaba ahí. Y por ahora, eso tenía que ser suficiente. Creciendo, nunca tuve lo que la gente llama una familia normal. Mis recuerdos más antiguos son de mi papá saliendo corriendo al trabajo, y yo sentada en la mesa de la cocina, viendo el reloj, esperando a que alguien regresara a casa. Mi mamá no estaba. Nunca estuvo. Murió el día que nací, dejando solo algunas fotos y el aroma de su viejo perfume en una bufanda que todavía conservaba su olor. Mi papá hizo lo mejor que pudo, pero era evidente que se estaba ahogando. Fue entonces cuando Margaret apareció. Al principio, era cálida y amable, el tipo de mujer que de verdad parecía disfrutar la idea de tener una niña cerca. Me peinaba, me compraba vestidos, me llevaba a pasear al parque. Por un tiempo, pensé que tal vez eso era. Tal vez por fin tenía una mamá. Pero todo cambió cuando tuvo hijos propios. Primero llegó una hermanita, luego un hermanito. Quería alegrarme por ellos, y en parte lo hacía. Pero de un día para otro, pasé de sentirme incluida a sentirme como la niñera. Margaret solo tenía ojos para sus propios hijos, y mi papá, agotado, apenas se daba cuenta de nada. Yo era la que recogía los juguetes, lavaba los platos y llevaba a mis hermanos al parque. No porque me lo pidieran, sino porque sabía que si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Lo que realmente quería era algo muy sencillo, que alguien me mirara y me viera. Quería un abrazo que no fuera apurado o distraído, una palabra de ánimo que no fuera un pensamiento de último momento. Pero la mayoría de los días me sentía invisible, como un mueble más en la casa. Así que empecé a soñar con escapar. Para cuando tenía 16 años,
Ya sabía que no me quedaría ahí ni un día más de lo necesario. Me enfoqué por completo en la escuela, tomé trabajos de medio tiempo y empecé a planear un futuro donde nunca más tendría que sentirme como una carga. Probablemente por eso me impactó tanto la atención de Jason cuando lo conocí después. Él me hizo sentir elegida de una forma que nunca antes había experimentado. Cuando me dijo, eres todo lo que necesito, Liv. Vamos a tener nuestro propio lugar, nuestra propia vida, nuestra propia familia, le creí con todo mi corazón. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que seguía cargando con esa niña interior, la que solo quería un hogar lleno de amor y seguridad. Y pensé que Jason era la respuesta. Pensé que amarlo y formar una familia con él borrarían ese vacío que arrastraba desde la infancia. No sabía en ese entonces lo equivocada que estaba, ni lo peligroso que puede ser entregar todo tu corazón a alguien sin asegurarte de que está listo para sostenerlo. Cuando cumplí 18, ya tenía todo empacado y me fui. Salí de esa casa con solo 2 maletas, una beca para un programa de formación docente, y una determinación firme de que nunca más me sentiría como un estorbo en la vida de nadie. Sarasota, Florida, se convirtió en mi refugio. Lo suficientemente lejos como para poder respirar, pero aún a un día de distancia si algún día necesitaba mirar atrás. Aunque la verdad, no quería hacerlo. La universidad fue difícil, pero me encantaba. Por primera vez, estaba rodeada de personas que no me conocían como la hijastra. Personas que me veían por quien era y por lo que podía llegar a ser. Trabajaba por las tardes en una pequeña librería, pasaba las noches en la biblioteca, y me convencía a mí misma de que estaba construyendo el futuro con el que siempre había soñado, una carrera como maestra. Moldeando mentes pequeñas y, tal vez algún día, un hogar donde el amor fuera incondicional. Cuando me gradué, la realidad me cayó encima de golpe. Los trabajos como maestra escaseaban, y nadie quería contratar a alguien recién salida de la universidad y sin experiencia. Las cuentas no esperaban, así que acepté un trabajo en una tienda de ropa deportiva en una plaza comercial. No era glamoroso, pero pagaba la renta de un pequeño departamento que, por fin, podía llamar mío. Fue en ese trabajo donde conocí a Jason. Era tarde, una noche, y yo estaba batallando con una caja enorme de chamarras de invierno que tenía que llevar al almacén. Apenas podía levantarla cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Y piensas cargar eso tú sola? Me giré y lo vi. Alto, de hombros anchos, con el cabello castaño todo alborotado y una sonrisa que te hacía sentir como si lo conocieras de toda la vida. Sin esperar respuesta, tomó la caja como si no pesara nada y la llevó directo al fondo. Gracias, le dije, apartando un mechón de cabello de mi cara, seguramente con pinta de estar toda desarreglada. No hay problema, respondió con esa sonrisa relajada. Soy Jason, técnico de aire acondicionado de día, héroe de noche. No pude evitar soltar una risa. Había algo cálido en él, algo familiar en la forma en que hablaba. En las semanas siguientes, Jason seguía apareciendo por la tienda. A veces compraba cualquier cosa, otras solo pasaba a saludar. En poco tiempo, ya estábamos saliendo por un café después de mis turnos, y me contaba sobre sus sueños, poner su propio negocio, construir un hogar, tener hijos. Te mereces más que matarte trabajando en un lugar como este, me dijo una noche, acariciando mis nudillos con el pulgar. Te mereces a alguien que te cuide, alguien como yo. Para una chica que creció sintiéndose invisible, esas palabras eran como una droga. Jason me hacía sentir vista, elegida, incluso amada. En cuestión de meses, éramos inseparables. Se mudó a mi departamento solo por un tiempo, dijo, pero pronto su cepillo de dientes y un cambio de ropa se convirtieron en todo un cajón lleno de cosas suyas. En ese momento, sentía que por fin todo estaba encajando en mi vida. Tenía a un hombre que decía querer una familia tanto como yo, y yo creía que la estábamos construyendo juntos. Pero nunca imaginé lo rápido que un sueño así podía desmoronarse. Jason me propuso matrimonio un jueves lluvioso, sin previo aviso. Ese mismo día había discutido con su mamá otra vez. Algo sobre que ya era hora de madurar y hacerse responsable de su vida. Aún recuerdo cómo entró furioso al departamento, tiró las llaves sobre la barra y soltó. Casémonos, ya. Vamos a demostrarles a todos que esto va en serio. No fue la propuesta de ensueño que imaginaba de niña,
pero en ese momento, no me importó. Jason decía que me quería. Y para alguien que pasó años sintiéndose no deseada, eso era suficiente. No hicimos una gran boda, elegimos algo sencillo, una ceremonia en el registro civil, una cena barata después, y un par de selfies que mandamos a nuestros amigos. A mí no me importaba. Para mí, el matrimonio era la celebración, no el evento. Lo que yo quería era un hogar, una familia, alguien que me viera y pensara en un futuro. Pero entonces apareció Margaret. Jason ya me había advertido sobre ella. Es especial. Le gusta que las cosas se hagan a su manera. No te lo tomes personal. Intenté no hacerlo, pero desde el primer momento en que la conocí, sentí que estaba frente a una jueza, no frente a mi futura suegra. Margaret tenía esa forma de mirarme, educada, pero distante, como si me evaluara y ya hubiera decidido que no era suficiente. Había pasado décadas como administradora en un hospital, y eso se notaba en todo, desde su postura hasta el tono seco con el que hablaba. Era el tipo de mujer que no perdía tiempo con formalidades, y mucho menos con dulzura innecesaria. Olivia, ¿verdad?, preguntó cuando Jason me presentó. Sus ojos recorrieron mi vestido de segunda mano y los zapatos bajos gastados que había usado para trabajar ese mismo día. ¿Y tú a qué te dedicas exactamente?, preguntó. Estoy buscando una plaza como maestra. Mientras tanto, trabajo en ventas. Sus labios se apretaron en una línea delgada. ¿Maestra? Supongo que es una profesión noble. Jason intentó suavizar el momento con una risa nerviosa, abrazándome por la cintura, pero la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Me dije a mí misma que no importaba. Margaret no tenía que quererme, solo tenía que respetar que yo era la esposa de su hijo. Por un tiempo, las cosas fueron tolerables. Margaret se mantenía en su espacio y yo en el mío. Jason seguía prometiendo. Ya se va a acostumbrar, Liv. Solo necesita tiempo. Yo quería creerle. Así que seguí intentándolo, le mandaba tarjetas en las fiestas, la invitaba a cenar, hacía conversación educada, pero siempre salía de ahí sintiéndome como una intrusa. Como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Aún así, me aferraba a la idea de que el amor lo podía todo. Jason decía que quería tener hijos, y yo pensaba que cuando tuviéramos un bebé, tal vez Margaret se ablandaría. Tal vez entonces me vería como parte de la familia y no como una extraña. Lo que no veía en ese momento era que ya me estaba preparando para una decepción. Yo pensaba que si daba lo suficiente, si sonreía lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, todo terminaría por encajar. Pero la vida no funciona así. Y el matrimonio, mucho menos. Todo pasó más rápido de lo que imaginé. Una mañana, estaba sentada en el suelo del baño con un test de embarazo en las manos temblorosas. Las 2 rayitas rosas me miraban como un secreto para el que no estaba preparada. Embarazada. Me quedé ahí casi una hora, tratando de entender lo que sentía. ¿Emoción? ¿Miedo? Probablemente ambos. Jason siempre había hablado de tener hijos, de cómo convertirse en papá lo impulsaría a ser mejor, a madurar. Así que cuando se lo conté, pensé que me abrazaría, que me daría vueltas de la emoción, tal vez hasta que lloraría un poco. Pero en lugar de eso, parpadeó un par de veces y luego sonrió con nerviosismo. Wow, ok, eso fue más rápido de lo que pensé. Pero bueno, es una gran noticia. Lo vamos a lograr. Quise creerle. Quise pensar que era el inicio de algo hermoso. Pero casi de inmediato, las grietas comenzaron a aparecer. Tenía unas náuseas horribles que duraban hasta bien entrada la tarde, y estar de pie todo el día en la tienda se volvió insoportable. El médico me advirtió sobre el estrés y sobre levantar cosas pesadas. Así que renuncié al trabajo, asumiendo que Jason y yo encontraríamos la manera de adaptarnos. Pero sin mi sueldo, nuestras finanzas se vinieron abajo en un abrir y cerrar de ojos. Jason dijo que tomaría turnos extra, pero en vez de eso empezó a pasar más tiempo con sus amigos. Decía que necesitaba desahogarse, lo cual parecía significar noches largas en bares y fines de semana enteros en los que casi no lo veía. Recuerdo una noche en particular, parada frente al espejo, con la pancita apenas comenzando a notarse.
Puse una mano sobre mi vientre y le dije en voz baja. Tu papá te quiere, solo está ocupado. Quería creerlo. Esa noche Jason llegó oliendo a cerveza, con la camisa arrugada y los ojos apagados. Me dio un beso rápido en la mejilla y soltó. Wow, Liv. Ya se te está notando, ¿eh? Mejor bájale a las botanas, ¿no? Y se rió, como si fuera solo una broma. Yo también me reí, pero más tarde, ya acostada, lloré en silencio para que no me escuchara. Para mi sorpresa, Margaret empezó a llamar más seguido. Preguntaba por las citas con el doctor e incluso llegó a dejar unas bolsas con víveres. Era extraño. Su tono ya no era tan cortante cuando hablaba del bebé. Pero Jason parecía cada vez más ausente, como si eso de ser papá fuera una idea lejana que podría tomarse en serio más adelante. Para cuando llegué al tercer trimestre, ya había dejado de esperar que Jason me sostuviera el cabello cuando tenía náuseas o que me masajease los pies hinchados. Aprendí a arreglármela sola, diciéndome que todo cambiaría cuando naciera la bebé. Que la vería, tan pequeñita, y algo en él haría clic. Que, por fin, crecería, como siempre prometió. Estaba equivocada. Dolorosamente equivocada. El día que Sofía nació fue, al mismo tiempo, el más hermoso y el más solitario de mi vida. El parto se adelantó 2 semanas. Jason no estaba por ningún lado. Me había dicho que estaría en casa para las 8, pero llegó la medianoche, y nada. Lo llamé 3 veces antes de que por fin contestara. Su voz sonaba borracha y molesta. ¿Qué? Liv. Estoy con los muchachos, ¿puede esperar? No, Jason, no puede. Se me acaba de romper la fuente. Llegó al hospital 1 hora después, apestando a alcohol y a loción barata. Yo ya no tenía energía para pelear, estaba concentrada solo en aguantar las contracciones. Y cuando el llanto suave de Sofía llenó la habitación, por un momento todo desapareció. La abracé fuerte, su piel tibia pegada a mi pecho, y le susurré. Estoy aquí. Te prometo que nunca te vas a sentir no deseada. No como yo. Jason sonrió para las fotos e incluso subió una a redes sociales con la leyenda, orgulloso papá. Bendecida la vida. Pero esa noche, cuando le pedí que cargara a Sofía para poder dormir un poco, murmuró algo sobre estar demasiado cansado, y se desplomó en una silla, roncando a los pocos minutos. Las cosas no mejoraron cuando volvimos a casa. Sofía lloraba mucho. Cólicos, dijo el pediatra. Yo me levantaba cada 2 horas para arrullarla, mientras Jason dormía en el otro cuarto con la puerta cerrada. Decía que necesitaba descansar para ir a trabajar. El peso de ser madre era abrumador. Pero no se trataba solo de las noches sin dormir. Era el vacío emocional. Miraba a Jason y solo veía a un hombre que me había rogado por formar una familia, solo para desaparecer cuando llegó la realidad. Se ausentaba por horas, decía que hacía horas extra, pero sus historias no cuadraban. Demasiadas salidas, demasiadas excusas. Una noche, lo llamé para pedirle que trajera pañales de regreso a casa. Contestó una mujer. Su voz era suave, se rió antes de decir. Hola. Se me hundió el estómago. ¿Quién habla?, pregunté con la voz temblando. Silencio. Y luego, la línea se cortó. Jason llegó horas después. Olía a un perfume que no era el mío. Ni siquiera intentó mentir. Se llama Bianca, dijo sin emoción. Ella me entiende, Liv. Creo que la amo. Me quedé ahí, abrazando a Sofía contra mi pecho, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Ni siquiera pidió perdón. Él se sentía libre. Al día siguiente, Jason empacó una maleta y se fue. Sin pelear, sin rogar, solo dijo. Vas a estar bien. Eres fuerte. Y así, de pronto, me quedé sola. Con una recién nacida, una cuenta bancaria vacía y el corazón hecho pedazos. Por un tiempo, pensé que no lo lograría. Pero en esos momentos oscuros, abrazando fuerte a Sophie, le susurraba una y otra vez. No voy a dejar que esto me destruya. Te lo prometo.
No esperaba ver a Margaret en mi puerta 2 semanas después de que Jason se fue. No habíamos hablado mucho desde que nació Sophie, más allá de alguna que otra llamada cortés. Ese día se veía diferente. Cansada, más delgada, como si ella también cargara algo muy pesado. ¿Podemos hablar?, preguntó suavemente, con una bolsa de mandado en una mano. Dudé. No sabía si venía con otro sermón sobre arreglar las cosas con su hijo. Pero me hice a un lado. Puso las bolsas sobre la barra, miró a Sophie dormida en su Moisés, y suspiró. No tienes que decir nada, dijo antes de que pudiera hablar. Sé lo que hizo Jason. Sus ojos estaban vidriosos, pero no de enojo. Había vergüenza en su mirada. Me decía a mí misma que lo había criado mejor que esto, pero supongo que no, y ahora tú estás pagando las consecuencias. No supe qué responder. Margaret y yo nunca habíamos sido cercanas. Siempre me sentí una extraña con ella, como si en silencio me juzgara. Y sin embargo, ahí estaba, pidiéndome perdón por su propio hijo. Tú y Sophie no se merecen esto, continuó. Así que, si quieres, puedes venirte a vivir conmigo. Al menos hasta que te acomodes. Por un momento, estuve a punto de decir que no. El orgullo tiene esa forma de hacernos creer que es mejor sufrir sola que aceptar ayuda. Pero luego miré a Sophie, tan pequeña, tan vulnerable, dependiendo de mí para todo, y me tragué el orgullo. Gracias, susurré. Vivir con Margaret fue extraño al principio. Tenía reglas, rutinas, una forma estructurada de llevar su casa que a mí me parecía rígida. Pero luego empecé a notar los pequeños detalles, como mecía a Sophie cuando mis brazos ya no daban más, como preparaba la cena y me dejaba un plato servido cuando yo llegaba tarde después de acostar a la bebé. Poco a poco, los muros entre nosotras empezaron a caer. Una noche, Margaret compartió algo que no esperaba, su propia historia. Años atrás, su esposo la había abandonado cuando Jason era apenas un niño. Sé lo que se siente, admitió en voz baja, tener a tu hijo en brazos y preguntarte cómo vas a seguir adelante. Por eso no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo lucha sola. Por primera vez, dejé de verla como la mamá de Jason y la vi como una mujer que había sobrevivido a su propio dolor. Su apoyo no lo arregló todo. Jason seguía sin aparecer y las cuentas seguían acumulándose, pero me dio un poco de respiro. Y por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez Sofía y yo no tendríamos que hacer esto solas, después de todo. Aún con la ayuda de Margaret, yo sabía que no podía quedarme bajo su techo para siempre. Nunca me hizo sentir incómoda, pero había una mirada en sus ojos suave, casi maternal, que me decía que ella también quería que encontrara mi propio camino. Y yo también lo quería. Así que comencé a buscar trabajo. Algo que me permitiera cuidar de Sofía y pagar las cuentas al mismo tiempo. Los empleos como maestra seguían escasos, y no podía costear una guardería con un sueldo inicial. Una noche, revisando anuncios en línea, encontré uno que pedía a una niñera paciente y confiable para cuidar a un niño de 4 años. Horarios flexibles, buen sueldo. El trabajo era para un niño llamado Isen, cuya madre había fallecido 2 años antes. Su padre, Daniel Carter, era dueño de una cadena de concesionarios de autos en Sarasota. Según el anuncio, Isen había tenido dificultades sociales desde que perdió a su mamá y casi no hablaba con nadie fuera de la familia. Dudé al principio. Llevarme a Sophie conmigo al trabajo no era precisamente profesional. Pero cuando llamé al número, me contestó una mujer mayor llamada Ellen, la ama de llaves de la familia, con una calidez en la voz que me tranquilizó. Tráela contigo, me dijo. El señor Carter no tiene problema con eso. Solo quiere a alguien que sea amable con Isen. Al día siguiente, conduje hasta su casa, una elegante residencia de estilo mediterráneo escondida detrás de una fila de palmeras. Isen estaba acurrucado en el sillón, abrazando un elefante de peluche. Nos miró a Sofía y a mí, y enseguida enterró la cara en su juguete. Ellen me dio una mirada alentadora. Le toma tiempo, susurró. Me arrodillé a unos metros de él, dejando que Sofía se moviera inquieta sobre mis piernas. Hola, Isen, le dije con suavidad. Ella es Sofía. También le gustan los elefantes. Como si lo entendiera, Sofía se estiró para agarrar el peluche y soltó una risita.
Isen asomó apenas su rostro detrás del juguete y, por primera vez, vi las comisuras de su boca levantarse un poco, una sonrisa diminuta, tímida. Daniel entró poco después. Me había imaginado a alguien mayor, tal vez serio e imponente, pero no era nada de eso. Alto, delgado, con un polo sencillo y jeans, parecía más un entrenador de béisbol infantil que un empresario exitoso. Debe ser Olivia, dijo, extendiéndome la mano. Su voz era cálida, pero con ese tono cansado que solo se oye en quienes llevan una familia sobre los hombros. Gracias por venir. Hablamos de horarios, expectativas y lo que él deseaba para Isen. Es un gran niño, dijo, mirando a su hijo. Pero no ha logrado abrirse con nadie desde que pasó lo de su mamá. Solo quiero volver a escucharlo reír. Algo en la forma en que lo dijo me apretó el pecho. Conocía muy bien ese sentimiento, ver a alguien que ama cerrarse por un dolor que no puedes quitar. Desde ese día, me convertí en la niñera de Isen. Al principio apenas me hablaba, se comunicaba con asentimientos o encogidas de hombros. Pero Sofía tenía una forma especial de derribar muros. Caminaba hacia él, le ofrecía bloques o libros con dibujos, y poco a poco Isen comenzó a responder. Primero con monosílabos, luego con conversaciones pequeñas. Daniel lo notó. Una tarde, mientras yo guardaba las cosas de Sofía en su pañalera, me dijo en voz baja. Lo que sea que estés haciendo, está funcionando. No lo veía sonreír así desde hace años. Le devolví la sonrisa, sintiendo algo moverse dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba ayudando a alguien más a sanar. Y al hacerlo, comencé a sanar yo también. Trabajar para Daniel empezó como una forma de pagar las cuentas y estar con Sophie. Pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más profundo. La casa de los Carter, que al principio estaba llena de un silencio denso por el duelo, comenzó a sentirse más ligera. Isen reía más, sobre todo cuando Sophie estaba cerca. Se volvieron inseparables, como si ya se conocieran desde otra vida. Daniel también lo notaba. Llegaba del trabajo, se aflojaba la corbata y se quedaba parado en el marco de la puerta, observando a su hijo y a mi hija construir torres de bloques o jugar con carritos. Siempre tenía esa expresión suave en el rostro, una que reconocí porque yo también la sentía, alivio. Alivio de saber que, tal vez, no estábamos tan rotos como pensábamos. Nuestras conversaciones se fueron alargando. Al principio solo hablábamos de las rutinas de Isen, lo que comía, sus siestas, pero poco a poco, eso fue cambiando. Compartíamos pequeñas cosas de nuestras vidas, mi amor por la enseñanza, su pasión por restaurar autos clásicos, lo complicado que era criar hijos solos. Una tarde, después de haber acostado a Sofía y Isen para su siesta, Daniel me invitó a sentarme en el patio trasero. El sol de Florida se estaba ocultando, tiñendo el cielo de tonos coral y dorado. Me ofreció un vaso de té dulce y me dijo en voz baja. Me daba miedo contratar a alguien, ¿sabes? Pensaba que nadie podría entender lo que Isen necesitaba. Pero tú lo entiendes. Y no solo lo ayudas a él. También me ayudas a mí. No supe qué decir. Los cumplidos siempre me ponían un poco incómoda. Pero el calor en sus ojos me dijo que no era solo una expresión de cortesía. Había confianza. Tal vez incluso algo más profundo. La verdad es que yo también había empezado a sentir diferente. Por tanto tiempo, había estado en modo supervivencia, enfocada únicamente en pañales, cuentas por pagar y en cómo evitar que mi corazón se rompiera aún más. Pero Daniel y Isen, sin proponérselo, me recordaron lo que era volver a respirar, reír por cosas tontas, sentirme segura. Margaret también notó el cambio en mí. Una tarde vino de visita y observó cómo Daniel cargaba a Sofía en los hombros mientras Isen me jalaba de la mano, rogándome que fuera a ver la fortaleza que había construido. Margaret sonrió, con una ternura poco común en su rostro. «¿Te ves feliz?», Olivia dijo. «Lo estoy», admití, por primera vez en no sé cuánto tiempo. Daniel y yo no apresuramos nada. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Solo momentos simples. Él cocinando mientras yo ayudaba a Isen con un rompecabezas,
los dos riéndonos del desastre que hacía Sofía intentando alimentarse sola, viendo películas juntos después de que los niños se dormían. Esos momentos cosieron pedacitos dentro de mí que ni siquiera sabía que seguían rotos. Y Isen floreció. Empezó a hablar más, a reír con ganas, incluso a hacer amigos en el preescolar. Me abrazaba al despedirse y, una vez, me susurró: «Gracias por hacer que mi papá sonría otra vez». Casi me pongo a llorar en ese instante. En algún punto del camino, dejamos de ser solo dos papás solteros intentando salir adelante. Nos convertimos en un equipo. Y poco a poco, en una familia. Todavía tenía cicatrices. Recuerdos de la traición de Jason, de aquellas noches en que lloraba hasta quedarme dormida, convencida de que había fallado al intentar construir un hogar feliz. Pero cada vez que veía a Sofía y Isen acurrucados en el sillón, o a Daniel mirándome con esa gratitud tranquila en los ojos, me daba cuenta de algo importante. A veces, la vida no te da la familia que esperabas. Te da la familia que necesitas. Habían pasado casi 2 años desde que Jason salió de mi vida cuando mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Me quedé mirándolo un largo rato antes de contestar. Olivia dijo, con una voz demasiado casual para alguien que había destrozado nuestra familia. Estaba pensando que tal vez podría ver a Sophie. Ponernos al día, tomar un café, ya sabes, como en los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? Estuve a punto de reír, pero algo dentro de mi curiosidad, tal vez me hizo aceptar. Está bien, dije. Mañana por la mañana, en la cafetería de la calle principal. Llegué a propósito unos minutos tarde, vestida con una blusa azul claro y jeans. Nada ostentoso, pero bien presentada. Daniel se había ofrecido a cuidar a Sofía y a Isen, y Margaret me guiñó un ojo antes de salir. Ve a recordarle lo que perdió, me dijo en voz baja. Desde la ventana del café, vi a Jason sentado en una mesa, recargado como si el lugar le perteneciera, con el celular en la mano. Se veía diferente, más viejo, tal vez más cansado en la mirada. Pero la sonrisa arrogante que me dedicó al verme entrar, esa seguía igual. Liv dijo, levantándose para darme un medio abrazo que no correspondí. «Wow, te ves increíble». No me lo esperaba. «Es porque ya no me conoces», respondí mientras me sentaba frente a él. Parpadeó, pero enseguida lo cubrió con una risa forzada. «Justo. Bueno, ¿cómo va todo? Vi tu Facebook. Se ve que tienes esa vibra de familia feliz. ¿Ese tipo es como entrenador de fútbol o algo así?» «Es mi pareja», respondí con calma. «Y sí, somos una familia». La sonrisa de Jason titubeó por un segundo antes de que se recostara en la silla, cruzando los brazos. «Bueno, qué bien por ti, supongo. Solo quería ver a Sophie, ya sabes, volver a ser parte de su vida». Lo observé en silencio durante un largo momento. Intentaba parecer sincero, pero lo veía en sus ojos, esa inquietud, esa mirada que conocía bien. La misma que tenía cada vez que mentía sobre trabajar hasta tarde. Él no quería ser padre. Solo quería sentir que no había fallado. «Jason», dije al fin, «Sophie ya tiene un padre. Uno de verdad. Alguien que la arropa cada noche, que va a sus clases de baile y le ayuda a construir fuertes de almohadas. Ese hombre es Daniel. Tú renunciaste a ese lugar el día que te fuiste». Su mandíbula se tensó. «No tienes que ser cruel, Olivia». «Esto no es crueldad», respondí con suavidad. «Es claridad. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. Y yo dejé de esperarte hace mucho». Intentó cambiar de tema, contándome sobre su nuevo trabajo, su nuevo departamento, incluso su nuevo auto. Pero para mí, todo era ruido. Me di cuenta en ese momento de que no sentía nada. Ni rabia, ni nostalgia, ni tristeza. Solo cierre. Cuando finalmente se levantó para irse, encogió los hombros. «¿Te ves feliz, Liv?» «Supongo que eso es lo que importa». «Lo es», dije, poniéndome de pie también. «Y ojalá algún día descubras qué significa eso para ti». Salí del café y la luz del sol de Florida me envolvió como una promesa.
Daniel me esperaba en el auto al otro lado de la calle, con Isen y Sofía en el asiento trasero saludando con entusiasmo por la ventana. Me deslicé junto a él y sonrió, tomando mi mano. ¿Cómo te fue?, preguntó. Miré a los niños atrás. Sofía reía mientras Isen le hacía caras tontas. Justo lo que necesitaba, respondí. Mientras nos alejábamos en el coche, pensé en todo lo que había recorrido. De ser esa chica que suplicaba amor al hombre equivocado, a convertirme en una mujer que había construido una vida llena de amor. Jason fue un capítulo, uno que dolió leer, pero que me enseñó más de lo que imaginé. Y ahora, era libre. Esa noche nos sentamos todos en el patio mientras el cielo se pintaba de naranja y rosa. Margaret se unió con un plato de galletas caseras, acomodándose en su silla con un suspiro de satisfacción. Daniel me rodeó con el brazo mientras Isen y Sophie corrían por el jardín persiguiendo luciérnagas. Por primera vez en años, mi corazón estaba en paz. No porque la vida fuera perfecta, nunca lo es, sino porque estaba justo donde debía estar. A veces, la vida toma todo lo que pensabas que querías, lo reduce a cenizas, y luego te entrega algo mejor. Y si he aprendido algo, es esto: las rupturas no te definen. Lo que haces después sí. Y yo elegí el amor. Elegí la familia.